Bien, entonces vamos a ir a Mateo 12, versículo 22 en adelante, mis hermanos. Dice ahí la palabra de Dios: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Sí? Se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a dejar la lectura hasta el versículo 34, ¿ok, hermanos? Entonces, nuestra cita base es Mateo 12, del 22 al 34. Y esta parte, hermanos, es una parte muy interesante y que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios y discípulos, hermanos de Cristo, necesitamos comprender. El título de este mensaje es que su reino se establezca, hermanos. Porque, hermanos, Jesús vino anunciando algo, hermanos. Vino anunciando un mensaje muy sencillo. Y su mensaje implicaba dos cosas. Y la primera era arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Entonces la segunda cosa es que el reino de los cielos se había manifestado, se había hecho cercano al ser humano. Por tanto, yo les digo que esto, hermanos, el mensaje de Jesús implicaba dos cosas. La primera dijimos que es arrepentimiento. ¿Sí? Y la segunda es el reino de Dios. El mensaje de Jesús es sencillo porque ¿qué necesitaba el ser humano? Necesitaba arrepentirse, ya que el reino de Dios se había acercado al hombre, ya que el reino de Dios, hermanos, estaba ahora cerca del hombre por el hecho, hermanos, de que Dios se había manifestado en carne. ¿Sí? Como podemos ver en Juan 1:14 y 1 Timoteo 3:16, hermanos. Dios, que es espíritu, hermanos, no lo podía ver el hombre. Dios, que es espíritu, no lo podía palpar el hombre. El hombre, hermanos, estaba lejos de Dios.
Pero Dios, al manifestarse como ser humano, Dios, hermanos, al venir en carne, hace que el reino de Dios se acerque también al hombre. El hombre necesita entonces, hermanos, arrepentimiento. Arrepentimiento, porque ahora Dios se ha acercado a él. De la misma manera, hermanos, en que en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, y estando ya en su condición, hermanos, de carnalidad, fue Dios el que se acercó a buscar al hombre. Fue Dios el que lo fue, hermanos, a encontrar. Cuando Adán y Eva estaban ya con los ojos abiertos a la carnalidad, al pecado, y se cosieron delantales, hermanos, para cubrir su desnudez, escucharon la voz de Dios. Escucharon, hermanos, que por ahí venía el Señor. Tuvieron miedo y se escondieron. Pero Dios fue a su encuentro. Dios se acercó, hermanos. Dios fue el que buscó al ser humano. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Es que Dios nos ha buscado, hermanos. Dios nos ha encontrado, hermanos. Porque de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza, la Biblia dice que no podemos buscar a Dios. Que no hay quien le busque, hermanos. ¿Sí? Vamos a hacer esto, hermanos. Alguien, por favor, que lea Romanos, por favor. Romanos capítulo 3, hermanos, versículo 10 y 11, hermanos. ¿Sí? Alguien que vaya a la carta a los Romanos y nos pueda leer ese texto. ¿Sí? Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Es más, el 12 también, por favor. Todos se desviaron y aún así se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vea entonces eso, hermanos. La palabra nos enseña, hermanos, esta es una referencia a un salmo. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma, les dice, miren, recuerden que la palabra de Dios nos enseña esto. No hay justo ni aún uno, ¿sí? No hay alguien que sea justo delante de Dios verdaderamente. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, hermanos. Y si seguimos leyendo, hermanos, vamos a llegar al versículo 23. ¿Nos lo puedes leer también, por favor? Del 13 al 23. Solo el 3, versículo 23. Sepulero abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de acidez hay debajo de sus labios. El 23. El 23, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Esa es la condición espiritual del hombre. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos somos inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni uno. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso, hermanos, que Dios es quien busca al hombre. Porque el hombre está muerto espiritualmente. El hombre está separado de Dios, hermanos. Miren, lo voy a poner de esta manera. De este lado Dios, de este lado el ser humano. Y había una comunión perfecta, hermanos. Había una comunión perfecta. Pero cuando el ser humano, hermanos, cae en pecado, se produce una separación, se produce un vacío. Y el hombre ya no puede venir a Dios. De hecho, lo primero que hizo el hombre fue esconderse de Dios. Y es entonces que Dios viene a buscar al ser humano otra vez, hermanos. Haciendo un puente, hermanos, en este abismo
espiritual que había entre Dios y el ser humano por el pecado. Aquí lo voy a poner, por el pecado. Dios tiene que hacer un puente, hermanos, para que el hombre pueda venir hasta acá otra vez, a su presencia. Y ese es el evangelio, hermanos. Dios yendo a salvar al hombre, Dios yendo a buscarlo, a encontrarlo y entonces traerlo de nuevo a su presencia. Ese es el evangelio, hermanos. Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo es precisamente esto, hermanos. Se viste de carne. Hay humanidad ahora en Dios, hermanos. Dios toma un cuerpo humano, hermanos, para venir a acercar su reino, para venir a acercar su presencia al ser humano, ya que el hombre no puede venir a Él porque está separado, porque como acabamos de leer, no hay quien busque a Dios, no hay quien lo entienda, no hay capacidad en Él, es inútil, no hay quien haga lo bueno, todos han pecado, todos hemos pecado, y entonces estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que Cristo viene a hacer, hermanos, es salvar este abismo espiritual. Es ser el puente, hermanos, para que volvamos al Señor. Su obra, hermanos, es la que nos restituye a la presencia de Dios nuevamente. Ahora, hermanos, su reino se ha acercado. Por eso Cristo, nuestro Señor Jesús, vino diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado a ustedes, ha venido a ustedes, arrepiéntanse. Lo que ustedes necesitan es arrepentirse. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque no entienden la palabra de Dios. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque todos se han desviado, todos se han hecho inútiles. Arrepiéntanse, porque no hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Ni uno solo, hermanos. Por eso el mensaje de Jesús es tan sencillo, hermanos. Ya que Él se ha hecho hombre y vino a buscar al hombre, hermanos, el hombre solo necesita arrepentirse. Arrepentirse de su pecado. ¿Arrepentimiento qué significa? Que te regreses de la dirección donde estabas yendo. Si tú ibas para acá en una vida de maldad, en una vida de muerte espiritual, en una vida de pecado, en una vida, si tú ibas para allá en ese sentido, regrésate. Eso significa arrepentimiento, que tú te regresas de ese camino. Y ahora, hermanos, comenzamos a seguir a nuestro Señor. El mensaje de Jesús es sencillo, hermanos. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, hermanos, ¿qué pasó, hermanos? Cuando el reino de los cielos se acercó al hombre, empezó a ver varias cosas. Y mire, si me acompaña, por favor, hermanos, acompáñenme al Evangelio de Lucas. Hemos leído este pasaje, Lucas 4, hermanos, en otras ocasiones. Porque es un pasaje claro, hermanos, acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Lucas 4, hermanos, versículo 16, amén, al 21. Lo voy a poner por acá, ¿sí? Lucas 4, del 16 al 21, hermanos. Aquí, hermanos, Lucas, quien escribe este evangelio, hermanos, inspirado por el Espíritu de Dios, retoma una porción del profeta Isaías. Y es lo que vamos a ver aquí, hermanos. Lucas está narrando que Jesús vino a Nazaret, versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí Lucas lo está diciendo. Jesús leyó una porción del libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que el Señor Jesús leyó del profeta Isaías. Dice ahí el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces vea, queridos hermanos, cuando Jesús viene y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué va a empezar a suceder? Esto que leímos. Jesús vino ungido, por eso es el Cristo, por eso es el Mesías, ungido por el Espíritu de Dios. Él como hombre, hermanos, fue ungido por el Espíritu de Dios para, vea lo que dice ahí, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar la libertad a los cautivos, para pregonar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Y en medio de esto, hermanos, usted sabe entonces que Jesús comenzó a hacer grandes milagros, grandes señales y a predicar de una manera incomparable, hermanos. No hay quien haya predicado tan grandemente, hermanos, como nuestro Señor Jesús. Porque el mensaje que nuestro Señor nos trajo es el mensaje que da vida, hermanos. Juan 6:68, Pedro le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Lo que Jesús predicó, lo que Jesús, hermanos, hizo, fue, hermanos, dar cumplimiento a lo que todo el Antiguo Testamento ya decía de él. Jesús, hermanos, como el ungido, como el Cristo, como Dios hecho carne, hermanos, comenzó, hermanos, a predicar y a obrar, hermanos. Entonces, hermanos, el reino de Dios, aquí lo voy a poner con una palomita, el reino de Dios se había acercado al ser humano. El reino de Dios estaba, hermanos, comenzando a transformar la realidad de las personas. Vamos a regresar entonces a nuestro pasaje de Mateo. Dice el versículo 22, Mateo 12:22, que es la cita con la que comenzamos. Dice que le trajeron, hermanos, a una persona. ¿Cuál era la condición de esa persona, hermanos? Vean, hermanos, endemoniado. Pero no solo eso, sino ciego y mudo. Vean, eso está tremendo porque retrata, hermanos, muy bien la condición general del ser humano, la condición de la humanidad. La humanidad está poseída, hermanos, por el mal. Está ciega y está muda. El ser humano, hermanos, está aquí retratado. Sin embargo, hermanos, como acabamos de leer en Lucas, Jesús vino, hermanos, para que con su obra todas esas cosas cambiaran. Jesús vino, hermanos, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué pasó? Dice el versículo 22 que Jesús sanó a esa persona de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí se cumple, hermanos, la obra de Jesús. Aquí se cumple, hermanos, lo que el profeta Isaías decía de él. Él vino a dar libertad al cautivo. Él vino a dar vista al ciego. Él vino a poner en libertad al oprimido. Hermanos, de verdad, Jesús vino, hermanos, y su reino se empezó a establecer. Jesús vino, hermanos, y entonces estas cosas comenzaron a acontecer. Y toda la gente, hermanos, dice aquí el versículo 23, estaban atónitos, o sea, es decir, sorprendidos, estaban, hermanos, anonadados, impactados de lo que estaba aconteciendo.
cómo Jesús expulsó al demonio y cómo Jesús le dio sanidad a la persona. Le devolvió la vista, le devolvió el habla, porque la persona estaba ciega y muda. Pero ahora, hermanos, estaba completamente sana. Todos estaban sorprendidos y comenzaron a decir, ¿será este aquel hijo de David? Cuando la palabra de Dios, hermanos, se refiere al hijo de David, aquí lo voy a poner en rojito, el hijo de David, hermanos, es el rey, hermanos. El rey que Dios establece para siempre. ¿Dónde lo podemos ver esto, hermanos? En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Y vamos a leer también Isaías 9, versículo 6 y versículo 7. Estos dos versículos, hermanos, son muchos los versículos que hablan de esto. Pero estos dos versículos nos ayudan a entender quién es el hijo de David. Por eso las personas empezaron a preguntar, oigan, ¿este Jesús no será el hijo de David? Vamos a leer, hermanos, ¿sí? ¿Quién quiere leer, hermanos? Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 13. ¿Quién quiere leer, hermanos? ¿Quién dice yo? Segundo de Samuel, hermanos. Capítulo 7, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Adelante, por favor. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Dios le está diciendo a David por medio del profeta Natán, yo levantaré uno de tus descendientes, o sea, un hijo. Y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Sí, hermanos? Un descendiente de David, un hijo de David, será el rey que Dios establece para siempre. Ahora, por favor, vamos a Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Sí, hermanos? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el Ajá. principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado su imperio en la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo, confirmándolo el juicio en la justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vean, hermanos, gracias hermanos por las lecturas. Vean, aquí el profeta Isaías está diciendo, está anunciando, está dando una promesa de Dios. Un niño nos es nacido. Otra vez, estamos hablando de un hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, es decir, está, hermanos, puesto para gobernar. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso se dijo acerca de nuestro Señor Jesús, hermanos. Y vean lo que dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio. Cuando hablamos de dilatado, hermanos, algo ensanchado, algo que se prolonga, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. ¿Desde ahora y hasta cuándo?
Dice, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, hermanos. Entonces, hermanos, cuando la gente ve que Jesús sanó a esa persona que estaba endemoniada, que estaba ciega y que estaba muda, se empezaron a preguntar, ¿acaso Jesús será el Hijo de David? ¿Acaso Jesús será ese Rey eterno? ¿Acaso Jesús nos traerá el reino de Dios? ¿Acaso Jesús será el Cristo, será el Mesías? ¿Es Él? La gente se empezó a preguntar, hermanos. Pero estos hombres, los religiosos de su tiempo, los fariseos, empezaron a decir esto: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermanos, estaban viendo el milagro, estaban viendo el poder y la autoridad de Jesús, estaban viendo cumplirse la palabra a través de Jesús, y dicen, no, este echa los demonios fuera porque Belcebú lo ayuda. Belcebú lo ayuda. Él lo hace por el príncipe de los demonios. Y entonces dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, vea esto, hermano, aquí queda demostrado también que Jesús es Dios. ¿Quién puede saber los pensamientos, hermanos, de las personas sino solo Dios? Dios tiene omnisciencia, que es esa capacidad de saberlo todo. Y Jesús sabía, hermanos, sabía los pensamientos de estos hombres. Entonces Jesús les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora, aclararles aquí, hermanos, que Satanás no es un nombre, ¿eh? No es un nombre como Pedro, Pablo, Juan, no es un nombre, hermanos. Satanás es un título. Satanás significa adversario, es un enemigo. Por eso le llamamos el enemigo, porque eso significa Satanás. Es el que se opone, es el que hace la guerra, hermanos. Es el que se va a poner en medio, hermanos. Satanás, si echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, dice Jesús. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo ustedes dicen que yo echo fuera los demonios por Belcebú? O sea, por el enemigo, por las fuerzas de las tinieblas, por ese espíritu inmundo. Si eso fuera así, pues Satanás está contra Satanás. Por eso no puede dividir, por eso no puede permanecer su reino, porque está dividido. Si Satanás, que es el enemigo, está contra Satanás, se destruye. Su reino está dividido, no permanece. Y entonces Jesús les dice, si yo, en el versículo 27, hermanos, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y no se refiere meramente a, por ejemplo, aquí tenemos a nuestra hermana Lourdes, su hija Colette. No, se refiere a la comunidad en general. Si yo lo hago por Belcebú, entonces las personas que están aquí del pueblo, ¿por quién lo hace? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Es decir, la acción misma de aquellos que llegaban a echar algún demonio ponía en evidencia cómo es que Jesús echaba fuera los demonios. Versículo 28 nos va a ayudar a entender esto, hermanos. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y este, hermanos, es el versículo central de este pasaje. Si yo, está hablando Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Voy a poner esto de este lado, hermanos. La gente se estaba preguntando,
Aquí lo voy a poner en signos de interrogación. ¿Será él el hijo de David? ¿Será él de quien hablan las Escrituras? ¿Será él el Cristo? ¿Será él el Mesías? Entonces lo voy a poner aquí. Cristo, que significa ungido, ¿no? Ungido. Pero ungido ¿por qué o por quién, hermanos? Ungido por el Espíritu Santo, hermanos. Lo leímos aquí, en Lucas 4, hermanos. Él leyó a Isaías diciendo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová me ha ungido. El Espíritu de Jehová me va a llevar a hacer estas cosas. Jesús es el Cristo o el Mesías porque es el ungido, hermanos, por el Espíritu Santo. Él como hombre está ungido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en él, hermanos, para hacer la obra de redención, para hacer la obra de salvación, para hacer la obra que ya leímos. Dar la buena noticia a los pobres, poner libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Todas esas cosas, hermanos, porque Cristo es ungido por el Espíritu Santo. Por eso Jesús está diciendo, si yo, por el Espíritu Santo, porque soy el Cristo, soy el ungido, soy el Mesías, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Por eso el título de este mensaje, hermanos, que su reino se establezca. Que su reino se establezca. ¿Y a qué nos queremos referir? A que la obra de nuestro Señor Jesús, que es por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quebranta las tinieblas. Por eso Jesús desechó al demonio, sanó al ciego y mudo. ¿Sí, hermanos? ¿Queda clara esta parte? Porque Él es el Cristo, el ungido, el Mesías. Porque el Espíritu de Dios está en Él. Porque Él es Dios hecho hombre, hermanos. Él va a quebrantar, va a romper todas las tinieblas. Y de eso, hermanos, se trata este mensaje. La evidencia está que la persona que le trajeron, endemoniada, ciega y muda, quedó sanada. Y entonces se empezaron a preguntar, ¿será Él? ¿Será Él el Hijo de David? ¿Será Él el Cristo? ¿Será Él el Rey eterno? Sí, hermanos. La respuesta es sí. Porque Él, hermanos, es el ungido. Él es el ungido. Y de la misma manera, hermanos, en que en ese tiempo su reino, hermanos, se acercó. Hoy necesitamos, hermanos, que también su reino se acerque a nosotros. Su reino llegó. Necesitamos que su reino llegue a nuestras vidas. Su reino se estableció. Necesitamos que su reino se establezca en nosotros. Porque de esa manera, hermanos, la maldad es quebrada. Aquí lo voy a poner. La maldad es quebrada. ¿Está? Quebrada, hermanos. Está quebrada. La maldad está quebrada. La oposición, la oscuridad, lo que Satanás haya hecho está quebrado, hermanos. Cuando Jesús se acerca, hermanos, la maldad es quebrantada. La maldad, hermanos, es vencida. La maldad no puede permanecer. Yo les decía hace tiempo, hermanos, que de qué manera podemos entender el reino de Dios, de qué manera podemos, hermanos,
comprender lo que es el reino de Dios y en qué consiste el reino de Dios. Y es sencillo, hermanos. Lo voy a poner aquí. Que la luz prevalece sobre las tinieblas. ¿Sí, hermanos? ¿Sí se alcanza a ver allá? Que la luz prevalece sobre las tinieblas. Por eso Jesús está diciendo, miren, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Es decir, si primero no lo nulifica, no lo somete. Entonces podrá saquear su casa. El reino de Dios, hermanos, es luz sobre las tinieblas. Es la luz de Dios, hermanos, quebrantando las tinieblas. Es la verdad de Dios quebrantando la mentira de Satanás. Hermanos, es la verdad haciéndose evidente para que la mentira quede expuesta. Es, hermanos, el bien triunfando sobre el mal. ¿Sí me entiende, hermanos, en qué consiste el reino de Dios? La luz prevalece sobre las tinieblas. Las tinieblas son quebrantadas, son rotas, hermanos, y son vencidas. Leíamos aquí, hermanos, entonces, que toda palabra, hermanos, será perdonada cuando es contra el Hijo del Hombre, pero no contra el Espíritu de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esta obra, hermanos, esta obra de la luz prevaleciendo sobre las tinieblas es la obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y a eso vino Cristo, a eso vino el ungido por el Espíritu, a quebrantar todas las tinieblas. Y entonces esos hombres que decían, no, Él lo hace por el demonio. Hermanos, Jesús les estaba advirtiendo, eso que ustedes están diciendo es algo digno de que no tenga perdón. Es algo con lo que se tienen que tener mucho cuidado, porque insultar, blasfemar, contradecir la obra del Espíritu de Dios, hermanos, es algo que no es perdonado. Y Jesús, hermanos, vino a obrar por medio del Espíritu. Por eso Él es el ungido del Espíritu. Por eso Él es el Cristo. Porque su obra, hermanos, como ser humano, es que este Espíritu, el Espíritu de Dios, obre a través de su vida, con poder, con autoridad, y entonces salvarnos, entonces redimirnos, entonces perdonarnos, entonces pasarnos de muerte a vida, entonces arrancarnos de allá de Satanás y traernos, hermanos, a Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende la palabra? Que su reino se establezca. Que su reino se establezca, hermanos. Pero de la misma manera, hermanos, en que Jesús se acercó predicando en su tiempo, hoy necesitamos recordar ese mensaje. Necesitamos arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está aquí, hermanos, en la persona de Jesucristo. Él mismo es el reino de Dios, hermanos. Y necesitamos, hermanos, entonces comprender que para nuestra vida, hermanos, para afrontar las cosas que día a día, hermanos, vienen, necesitamos que el reino de Dios se establezca en cada uno de nosotros.
necesitamos que tome lugar en nuestras mentes, en nuestros corazones y en todo lo que vivimos. Todos como seres humanos tenemos emociones, tenemos sueños, planes, expectativas. Tenemos, hermanos, un carácter, tenemos un corazón, tenemos, hermanos, pensamiento, mente. Necesitamos que en todo esto el reino de Dios se establezca para quebrantar las tinieblas. Porque de la misma manera, hermanos, que Jesús sanó a esa persona, expulsando al demonio, dándole vista y dándole habla, así, hermanos, necesitamos que Él obre en nosotros. Así necesitamos que Él haga con nosotros. Mientras que algunos dicen, hermanos, que el cristianismo es un mito, es una mentira, es un circo bien armado, mientras muchos dicen tantas cosas, de verdad, blasfemas contra Dios, hermanos, la obra de Cristo prevalece, la obra de Cristo continúa. Y esto, hermanos, esto es una obra que ya lleva, hermanos, más años de lo que la gente puede vivir. Esto lleva cientos y cientos de años. Vamos para 2000 años de esto, hermanos. La obra del Señor es poderosa, permanece, porque, hermanos, no es una obra de hombres, es la obra precisamente del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu, hermanos. Y como lo fue en este tiempo bíblico, también lo es hoy para nuestras vidas. Esa es la bendición, hermanos, que así como el Señor lo hizo en este tiempo, hoy también lo hace para nosotros. Que se establezca su reino en cada uno de nosotros y la maldad sea quebrada. La maldad sea rota. La maldad huya, hermanos. Necesitamos que en todo el reino de Dios se establezca en mi mente, en mi corazón, en lo que quiero hacer, mis planes, en lo que yo espero obtener, mis expectativas. Que el reino de Dios, hermanos, se establezca, hermanos, en mis emociones, en mis sentimientos. Que el reino de Dios, hermanos, esté presente en cada área de nuestras vidas. Porque de esa manera, hermanos, somos libertados de lo que el mundo, la maldad, Satanás, la carne, operan. Somos libertados de la oscuridad. Necesitamos el reino de Dios en nuestras vidas todos los días. Necesitamos el reino de Dios, hermanos, cuando nos levantamos, cuando hacemos todas nuestras actividades, cuando nos acostamos. Necesitamos el reino de Dios, hermanos, establecido en cada cosa, porque de esa manera, hermanos, porque de esa manera, la obra que se levante de eso no es una obra de maldad, no es una obra de maldad ni de vanidad, no es una obra pasajera, no es una obra efímera, es la obra del Espíritu Santo en cada uno, hermanos. Hasta aquí vamos bien, hermanos, con el mensaje. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Es Dios gobernando. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Que nosotros como sus siervos entregamos nuestra voluntad. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Es poder del Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Poner, hermanos, lo terrenal, lo de este mundo, a un lado y preferir lo que es de Dios. Eso es el reino de Dios. Ese es el reino de los cielos. Y lo encarna perfectamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces,
necesitamos que el reino de Dios se establezca. En todo, hermanos. Tenemos un negocio, que se establezca en nuestro negocio. ¿Van los hijos a la escuela? Que se establezca en su preparación académica. Hermanos, en todo, que se establezca el reino de Dios. Primordialmente en nosotros, como individuos, y en nuestras familias, en los matrimonios. Hermanos, necesitamos el reino de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Hoy, hermanos, de verdad, el mundo se deja guiar y el mundo le entrega todo a las modas, a lo pasajero, a la tendencia. Y todos van desenfrenados a algo que no tiene caso, a algo que no les edifica, a algo que no tiene gracia de parte de Dios y que al contrario van en un camino de mal. ¿Sabe por qué? Jesús lo dijo, es que es ancha esa puerta, es ancho ese camino, hermanos, que lleva a la perdición. Es que es fácil ir ahí. Es que es muy sencillo que la gente siga eso y caiga en eso. Pero es angosto el camino, es angosta la puerta, hermanos, que nos lleva al Señor, que nos lleva a salvación. Por eso necesitamos el reino de Dios estableciéndose en nuestras vidas. Porque es fácil, hermanos, levantar y hacer nuestra vida como venga, como podamos, como entendamos. Es fácil, hermanos. Eso es lo más fácil. Pero si nosotros, hermanos, pedimos que su reino se establezca en nuestras vidas, entonces ya no camino como yo quisiera, ya no hago lo que yo quisiera. Busco seguir la voz de Dios, busco seguir la voz de su Espíritu aquí, en su palabra. Si el reino de Dios se establece en nuestras vidas, hermanos, el Señor se va a encargar de expulsar de nosotros toda maldad. Así como al hombre que estaba endemoniado, el Señor lo sanó, lo libertó de esa opresión demoníaca. Nosotros somos libertados de cualquier otra opresión, hermanos. Así como el Señor le dio vista, hermanos, así nosotros también recobramos la vista y podemos ver con claridad en nuestras vidas. Así como el Señor le dio el habla, esa persona no podía hablar, estaba muda. Dios también va a abrir nuestra boca para hablar su verdad. Vea esto, hermanos. Yo sé que usted y yo conocemos personas a las cuales hemos dicho, es que está ciego, es que no puede ver por la forma en que lleva su vida. Pero si el reino de Dios se establece en nuestras vidas, podemos ver, nos podemos percatar, porque la obra del Espíritu Santo, hermanos, nos da vista, nos permite ver el error y tomar el camino correcto. Hermanos, verdaderamente necesitamos el reino de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y que el Señor esté obrando en nosotros. Él vino a eso, hermanos, a establecer ese reino. El reino de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu verdad. Te damos gracias, Padre, porque en ti no hay mentira, en ti no hay engaño, en ti no hay maldad. Porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres el Dios único y verdadero. Tú eres el Dios vivo, Padre. Y deseamos, Señor, que tu reino se establezca en nuestras vidas. Que tome lugar, Señor, en nuestras mentes y corazones. Que en todo lo que vivimos, Padre, tu reino se establezca. Que en todo lo que anhelamos o planeamos, que tu reino se establezca, Señor. Que en todas aquellas cosas que esperamos o que soñamos, que tu reino se establezca, Señor.
en nuestros matrimonios, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Que tu reino se establezca, Señor. En los trabajos, en los negocios, en los emprendimientos, en los estudios. Que tu reino se establezca, Padre. Pedimos que en cada área de nuestra vida, que en eso que está en lo profundo de nuestro corazón, tú establezcas tu reino, Señor. Permítenos el arrepentimiento, porque tu reino se ha acercado. Permítenos comprender, Señor, que es tu luz quebrantando las tinieblas para darnos libertad, para darnos salvación, para redimirnos completamente. Padre, te agradecemos, Señor, porque esta obra no la pudo haber hecho nadie más, porque tuviste que tomar una forma humana para venir a salvarnos de esta condición. Te damos gracias, Padre, porque en esa forma, Señor, nos mostraste que tu reino, Señor, quebranta toda maldad, quebranta la oscuridad, la hace retroceder y entonces podemos tener libertad. Entonces somos sacados de la esclavitud. Padre, que en el precioso nombre de Jesús, tu reino se establezca en esta iglesia y en la vida de cada una de mis hermanas y hermanos. Pedimos, Señor, que seas tú con nosotros. Pedimos, Padre, que tu libertad sea completa en nuestras vidas. Guíanos, porque es la obra de tu Espíritu en cada vida, en cada corazón. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cerrar, hermanos. Le voy a leer, hermanos. Le voy a leer lo que dice Juan capítulo 8. Amén. Acompáñeme, por favor. Se lo voy a anotar también acá. Amén. Juan capítulo 8, versículo. Bien. Lo que dice el capítulo 8, versículo 34, hermanos. Vamos a leer Juan 8, del 34 al 36. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Jesús le está hablando a la gente y le dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vea esto. El que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Pero Jesús dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Él hablando, hermanos, de los hijos del diablo. El que es esclavo del diablo puede ser libertado, pero el que es hijo del diablo se queda con el diablo, hermanos. Por eso, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el reino de Dios se establece, hermanos, aquellos que éramos esclavos de Satanás, somos libertados verdaderamente. Los que son hijos de Satanás, hermanos, se quedan ahí atrapados, se quedan en esa casa de maldad. Pero los que hemos sido libertados por el Señor, pasamos de ser esclavos a ser libres. Cuando el reino de Dios, hermanos, se establece, venimos a libertad. Venimos, hermanos, a salir del dominio de Satanás. Amén. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres.
Y eso es lo que pasó con esa persona. Estaba endemoniada, estaba ciega y estaba muda, pero fue libertada verdaderamente. Amén. Necesitamos, hermanos, esta misma libertad. Cada día. Cristo lo ha hecho por nosotros, pero necesitamos, hermanos, recordar esta verdad. Si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Ya no somos esclavos, ni tampoco somos hijos de Satanás. Venimos a ser libertados. El reino de Dios se establezca en nuestras vidas, hermanos. Amén. Bien, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios.